Tú en el mundo del emprendimiento intercambias tiempo y esfuerzo por dinero, la diferencia es que tú eres tu propio jefe. Está muy de moda el emprendimiento, pero también no te dicen que involucra más responsabilidad, involucra muchas veces trabajar el doble de tiempo, sigues intercambiando tiempo y esfuerzo por dinero, sin embargo lo haces para ti mismo. Bienvenidos a un podcast más en esta convención de líderes. Mi hermano Luis, ¿cómo va todo? Excelente. Un placer, querido. ¿Qué tal te ha parecido? ¿Cómo va todo? Bueno, a ver que me la he pasado increíble. Diversión, risas, comida, relajación, hay de todo, la verdad. Trabajo, networking, ¿qué es lo más importante? Estrategias de ventas, cómo poder multiplicar un montón de beneficios, cómo ganar más dinero. En un spot totalmente diferente, en una temática totalmente diferente, pero compartiéndole muchísimos valor a todos ustedes. Y justamente vamos a empezar a hablar de algo muy importante que creo que el 90% de las personas pueden empezar por esta parte, y es cómo es esa parte de empleado a empresario. O sea, todo eso que empezó y demás, vamos a hablar un poquito como de eso para las personas que nos están escuchando el día de hoy. Cuéntanos un poco cómo empezaste tú en este mundo de e-commerce. Bueno, hay que remontarnos ya básicamente 17 años en el pasado. Y entonces antes de entrar al mundo del comercio electrónico, pues yo tenía un empleo como suele tener yo creo que el 90% de la gente. Y era muy interesante porque yo trabajaba en Cinépolis, que es un cine, es un cine importante acá en México, pero trabajaba básicamente de los que cortan los boletos. Y en mi caso yo escuchaba, tienes que dar la milla extra donde estés. Vas a barrer, sé el mejor. Vas a trabajar en Cinépolis, sé el mejor. A lo que te dediques, pues sé el mejor. Y entonces mientras nadie quería limpiar las charolas, yo me ofrecía constantemente. En una ocasión me pasó algo muy divertido porque en el cine dejan una charola, voy por ella porque nadie quería ir a recogerlas y voy y me doy cuenta que alguien se había hecho del baño en la charola. No. Una cosa tristísima, me tocó limpiarla, pero eso me provocó un ascenso y entonces bueno, para no hacerte la historia muy larga, ahí entendí el poder de la milla extra. Ya por ahí de los 19 años, ya hace casi como 17 años, pues llego al mundo del comercio electrónico derivado de que un amigo estaba vendiendo en internet, lo vi y entonces se me hizo muy interesante cómo uno podía empezar justamente vendiendo productos en línea. Tú has vivido esa evolución del e-commerce, es decir, desde que no había cómo pautar y era muy complicado 2009, pautar. en el 2009. Era muy complicado empezar a hacer marketing, o más que todo también complicado era cualquier producto era winner. Sí, sí. Literalmente tú testeabas algo y era un ganador. Correcto. Hoy por hoy es un poquito más complicado, trabajo y demás. Se ha profesionalizado un poquito más las cosas, pero esa evolución, ¿cómo la has visto tú? De manera muy interesante porque en el 2009 lanzabas un producto y normalmente el producto se vendía muy bien. Claro que había sus respectivos retos. Por ejemplo, en ese momento la gente no confiaba tanto en comprar en línea. Entonces el reto era provocar confianza en las personas. Y entonces me ha tocado ir viendo cada proceso. Empecé en el 2009 ya de manera formal a vender en internet, sí, ya de manera ya profesional, por decirlo así. No había la cantidad de mentores que hoy existen, no había la cantidad de información que hoy hay. Hoy hay un montón de inteligencias artificiales. Y cuando volteas en retrospectiva y ves en el 2009 y ves ahora 2025, casi 2026 y ves la evolución, por ejemplo, inteligencias artificiales que ahora nos permiten, incluso mira, mucha gente piensa que para vender en internet se requiere mucho dinero. La verdad es que no es así. Ni siquiera requieres tanto dinero para empezar y no requieres para convertirte en un empresario digital. Ni siquiera es que requieras tanto personal porque podemos apalancarnos de las inteligencias artificiales. Pero regresando un poquito a la pregunta, ha sido un cambio tremendo. Hoy las inteligencias artificiales antes no existían, antes era como estar adivinando. Y ha sido algo muy interesante. Y la realidad es que si tú aprendes una habilidad de high performance, una habilidad de alto valor, la realidad es que puedes comprarte no una casa, múltiples propiedades y todo, pero hay que apalancarse de todos estos avances tecnológicos. Hay algo muy importante dentro de todo esto que hemos empezado a hablar y es, ¿qué crees tú que te hizo tomar esa decisión para dar ese paso? Porque es que muchas personas hoy por hoy son empleados y dicen como que, bueno, yo recibo un salario mensual, con eso me sirve para pagar mi renta, para pagar mi comida y demás, y están un poco en esa zona de confort. ¿Qué cambió en ti para tomar esa decisión y dar ese paso y empezar a emprender? Porque ya vamos a hablar, una cosa es empresario, pero ¿qué causó en ti ese primer paso? Bien, son dos puntos. Uno es tener una motivación nivel 10. En mi caso particular fue el hecho de que nace mi primer hijo. Y entonces esto se convierte en una motivación sumamente fuerte para poder compartir mucho más tiempo con él, con mi esposa en ese momento. Y entonces eso como punto número uno, siempre hay como
un punto de bifurcación donde dices, si continúo como estoy o hago algo diferente que me permita pasar más tiempo con ellos. Pero hay un segundo punto que juega un papel muy importante junto con la motivación nivel 10 y es la mentalidad. Es hacer un cambio de mentalidad porque el empleo representa ¿qué? Representa seguridad, representa la parte de... Comodidad, confort. Correcto, comodidad, confort, seguridad. Principalmente la seguridad de saber que, no sé, cada 15 días vas a poder recibir un ingreso, ¿no? Sí. Y entonces, con el paso del tiempo me di cuenta que eso que parece seguro, realmente a título personal, ya me empezaba a parecer lo más inseguro porque decía, si me corren de este lugar, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Qué le voy a dar a mi hijo? Exactamente. Y entonces la mentalidad jugó un papel tremendamente importante para realmente poder hacer un cambio. Pero un poquito va por ahí. Perfecto. Empezamos a hablar también de listo. Esa parte inicial que diste, ese paso del emprendimiento, ya ahora convertirse en empresario, porque Sí. es que hoy por hoy ya eres un empresario. ¿Cuál es esa diferencia entre empleado, emprendedor que apenas está comenzando y hoy por hoy ya un empresario que lo es? Claro. Bueno, la parte del empleo, lo sabemos, intercambiamos tiempo y esfuerzo por dinero. La generación de dinero, la generación de flujo efectivo está ligada a la cantidad de tiempo que le dediques. Normalmente y evidentemente es trabajando para alguien más. Y entonces yo siempre he sido como un espíritu un poco más rebelde, un poco más como de que yo decía, no es que si quiero ir de vacaciones o si quiero hacer algo, pues tengo que pedir permiso y como que pedir permiso no es muy lo mío. Y entonces eso es lo que pasa en el mundo del empleo. Digo, tendrá sus ventajas, y no me queda la menor duda. Después viene el mundo del emprendimiento, que es igual, intercambias tiempo y esfuerzo por dinero, la diferencia es que tú eres tu propio jefe. Es la diferencia. Y entonces implica, está muy de moda el emprendimiento, pero también no te dicen que involucra más responsabilidad, involucra muchas veces trabajar el doble de tiempo. Claramente tiene sus bondades también, como por ejemplo ser dueño de lo que haces, de tu tiempo, tener tu propio activo digital en este caso. Y entonces sigues intercambiando tiempo y esfuerzo por dinero, sin embargo lo haces para ti mismo. Y eso es algo muy maravilloso. Y luego viene el mundo de convertirte en un empresario digital o en un empresario, ¿no? Y entonces en ese orden de ideas, lo que vas a apalancar y lo que cambia uno otra vez, en cada uno tiene su respectivo nivel de conciencia y su respectiva mentalidad. Pasar de ser un empleado a un empresario involucra una mentalidad. Pasar de empleado a emprendedor involucra una mentalidad. De emprendedor a empresario involucra otra mentalidad completamente diferente, totalmente distinta. Porque aquí lo que ya hacemos, y una de las primeras herramientas que utilizamos es el arte de delegar, que por naturaleza el ser humano no lo tiene consigo mismo. Y entonces es delegar. Y es bien interesante porque al principio hay muchísima resistencia, hay mucha resistencia, miedo. Correcto, el miedo a delegar es un tema interesante porque son pensamientos del tipo, nadie lo puede hacer mejor que yo. Y entonces hay una frase que yo suelo repetirle a mis alumnos y es mejor el 20, 30, 40, 70% de algo que el 100% de nada. O dicho de otra forma, es mejor tener el esfuerzo de 3, 4, 5 personas, que ahora podemos hacerlo con IA y hay mucho menos margen de error. Pero hay que empezar a quitarnos ese tipo de pensamientos. Digo, otro reto que también que hay que convertirlo en una oportunidad es entender que podemos utilizar el apalancamiento de otras personas que nos permita a nosotros tener mucho más tiempo para estar en la parte estratégica. Básicamente un empresario tiene que estar básicamente en la visión y en la parte estratégica, montar procesos y sistemas y luego que alguien más los trabaje. Que ahí ya obviamente empiezas a delegar muchísimo en la parte operativa y es Correcto. como que la guía, el problema, la gestión y todo eso y demás. Dentro de todo lo que has empezado a vivir hoy por hoy, obviamente ya hay una comunidad muy fuerte. ¿Cuál es ese caso que más te ha impactado a ti? Que tú dices como que, realmente me movió fibras este caso y hoy por hoy lo puedes decir, lo trabajo fuerte. Bien, para eso voy a regresarme un poquito y te voy a hablar de un caso particular. Por ejemplo, de uno de mis alumnos. Primero lo que hay que trabajar en las personas es la parte del mindset, la parte de la mentalidad, porque fíjate, aparte el mundo como que nos entrena para el sacrificio. Es decir, si quieres comprarte un mejor carro, sacrifica pasar tiempo con tus hijos porque hay que trabajar, ya sea empleo o emprendimiento. Si quieres, si quieres viajar por el mundo, tendrás que sacrificar tiempo con tu esposa. Y si quieres, vivir en una casa más grande, tendrás que sacrificarte y entonces sacrificas tu salud. Y entonces yo lo veo de la siguiente manera y enseño primero esto. ¿Por qué? Porque si tú no enseñas la mentalidad, la gente nunca va a poder realmente tener un cambio en su vida. El éxito no es éxito si tenemos que sacrificar lo que amamos. O sea, el éxito no es éxito si tenemos que sacrificar lo que más amas. Y entonces de nada vale montar un negocio que venda millones
si después lo que va a terminar pasando es que te divorcias de tu esposa o de tu esposo, si tus hijos crecieron y no te reconocen porque nunca estuviste con ellos, y si perdiste la salud. Entonces empezamos por establecer eso, y voy a llegar a un punto con esto. Cuando yo mentoreo a mis alumnos, una de las principales cosas que trabajamos con ellos es justamente la mentalidad. Que no tengan que estar sacrificando, que entiendan esa forma de pensar. El éxito no es éxito si tenemos que sacrificar lo que amamos. Y en ese orden de ideas, lo que termina pasando es que yo les enseño cómo vivir como un nuevo rico en mini jubilaciones siendo un nómada digital. Y cuando ellos aprenden esos conceptos, su mente cambia. Porque ¿qué es un nuevo rico? Es una persona que gana más de lo que gasta a través de internet, tiene libertad de tiempo y tiene libertad geográfica. Y eso le permite vivir en mini jubilaciones. Que mi comunidad se va por lo menos 4 veces al año de vacaciones, una vez por trimestre. Y su negocio sigue generando flujo efectivo. Entonces, ¿de dónde viene la palabra jubilación? De júbilo. ¿Te vas a esperar hasta los 65 años para disfrutar la vida? Mi comunidad se va 4 veces de vacaciones mínimo al año y el negocio lo paga. Y están de vacaciones y el negocio lo sigue pagando. Y eso les permite ser nómadas digitales. Computadora, mochila, celular, conexión a internet y eso es todo. Y entonces tengo una alumna, es una mujer. Ya con nosotros, después de haber vivido la fórmula 20-15-12. ¿Cuál es esa fórmula? La gente estudia 20 años, trabaja 15 horas y gana sobre 12,000 pesos mensuales. Eso deriva en deudas, la cara a la rata y muchas cosas. Digo, pero para no hacerte la historia muy larga, vivió toda esa fórmula, no pasaba tiempo con su hijo, tuvo un divorcio, su estado de salud era pésimo, llega con nosotros, trabajamos la parte de la mentalidad, trabajamos el concepto vivir una vida digna de ser vivida, entra en un proceso en donde en 3 meses se estaba ganando más de 200,000 pesos mensuales. 6 meses, 500,000 pesos mensuales. Al cabo de 2 años, nuestra alumna es una alumna que genera de ingresos libres 1,5 millones de pesos mensuales. Todo con comercio electrónico. Y entonces te das cuenta ahí de que lo importante no es el dinero. Reconectó con su hijo, reconecta con su pareja, empieza a cuidar su salud y entonces logra lo que realmente es importante, que es calidad de vida. Empiezas a hablar de algo muy importante también y es, hay muchas personas que dicen que vender en México es complicado, que no sirve, que no funciona, que no es rentable. ¿Qué le puedes decir a esas personas? Bueno, lo primero que tenemos que quitarnos es la creencia limitante, porque la gente tiene muchas creencias limitantes. Por ejemplo, yo me doy cuenta y va de la mano con lo que me comentas. Y me dicen, Luis, es que si entro a internet hay mucha competencia. Y yo les digo, ¿estás escuchando lo que estás diciendo? Les digo, ¿conoces a 100 personas? Y me dicen, sí. Y le digo, de esas 100 personas, ¿cuántas venden con éxito por internet? Y se quedan pensando, dicen, ninguna. Y le digo, fíjate lo siguiente, ¿por qué ninguna? Porque son cosas que de momento no están enseñando en las universidades, en las escuelas, lo cual abre una gran ventana de oportunidad. ¿Dónde sí hay competencia? Se gradúan miles de abogados, miles de contadores, miles de doctores. Ahí verdaderamente hay competencia, pero el sistema te hace programarte, claro. Hay una programación del sacrificio, justamente. Estudio 20 años, trabajo 15 horas, gano 12,000 al mes. Y entonces, ¿hay competencia? Te voy a decir una cosa. Realmente hay nula competencia si te formas. Hay una demanda de este tamaño y hay una oferta minúscula de gente que sabe hacerlo bien. Es tremendamente rentable. Estábamos hablando un poquito de rentabilidad y ya que estamos pues tocando este tema y es uno de los principales errores, podría decirlo yo, igualmente tú me lo puedes decir, y es esa parte inicial que cuando van a empezar toman ese dinero y esa ganancia y van y lo gastan. ¿Qué le puedes decir a esas personas que ya están teniendo por lo menos sus primeras ganancias? Bien. Voy a dividirlo en 2 partes. La primera para el que va empezando y la segunda para el que, y así va a pasar contigo, vas a escalar muchísimo, te va a ir increíble, decretado está y ya es. Entonces, vamos a empezar con los primeros. El problema principal es empezar a sangrar el negocio. Empiezas a lograr tus primeras ventas y entonces empiezas a gastarlo en pasivos, en cosas que no tienen absolutamente nada que ver con tu negocio, o empiezas a tomar malas decisiones financieras, empiezas a sangrar el negocio y claramente el crecimiento no se va a dar. ¿Qué hay que hacer? Entrar con una mentalidad de reinversión. Mira, hay algo que me gusta y suelo decir. La gente que tiene una mentalidad de pobreza, porque hablamos justamente, tiene que ver con el mindset. La gente que tiene una mentalidad de pobreza piensa de la siguiente forma. Habla en diminutivo, carrito, casita, viajecito. Y no solamente eso. Habla en diminutivo y quiere las cosas mañana. Quiere ser rico mañana. Y la gente que tiene una mentalidad de riqueza, primero, piensa en términos de tiempo largos. Cuando digo términos de tiempo largos, no significa que vas a esperarte 10 años para disfrutar, claramente. Tú puedes arrancar un negocio como este
podemos arrancar un negocio con Dropi y si te pones las pilas, tu primer mes estás vendiendo. Y tengo libros que son rentables desde el primer mes. Pero luego que viene la parte de pensar en términos de tiempo largos. ¿Qué voy a hacer en 1 año, en 3 años, en 5 años, en 10 años? La gente de éxitos entendemos una cosa. Lo que haces en tus 20s, lo disfrutas en tus 30s. Lo que haces en tus 30s, lo disfrutas en los 40s. No significa que en ese plazo no vas a pasarla bien. Hay que pensar en términos de tiempo largos, mentalidad de riqueza y además, si vas a pensar, piensa en grande. Y digo, para finalizar con este punto, eso sí vas empezando. Si tú ya eres alguien, como va a pasar con todos los que están viendo este video, que les empieza a ir increíble, tienen que implementar una fórmula. Hoy no la voy a explicar, pero es una fórmula que diseñé para mi vida y que enseño a mis alumnos. GRMP. Generación, retención, multiplicación y protección. Quien utilice esa fórmula va a pasar de la pobreza a la riqueza. Solo es tiempo. Bueno, quiero que todos lo apunten y lo tengan súper claro y súper presente, porque es que hay algo muy importante que empezamos a trabajar en todos estos espacios y es ese tema de mindset, que es muy importante, porque es que ustedes dirán, no, es que esto no sirve, no, es que esto sí, pues no funciona, o es que este negocio no sirve o algo así, pero realmente sí hay un tema detrás y es, también quería preguntarte, has vivido todo ese proceso de e-commerce, pero también has vivido todo ese proceso de Dropi y es, desde que hubo buenos picos hasta que bajaron, pero hoy por hoy también hay un crecimiento muy grande y demás. Claro. Y es, ¿cómo ves a Dropi en estos momentos? Bien, para poder llegar al punto en el que está Dropi ahora mismo y cómo lo percibo, habrá que entender primero una cosa. En esta vida todo es cíclico. Nada sube para siempre y nada baja para siempre. Y parte del crecimiento es cuando empezamos de cero, de la nada, y entonces de repente empezamos a crecer, y eso va a pasar en las ventas, en las empresas, en todos lados. Viene un crecimiento, luego viene una contracción, y la debemos de tomar como impulso para llegar al siguiente nivel. Viene otra parte donde tenemos impulso, una contracción y empezamos a crecer. Que empezamos acá y finalmente estamos acá, aunque haya altibajos. Y entonces lo que yo percibo en Dropi es espectacular, digo, o sea, es increíble porque primero da la posibilidad que una persona que está arrancando básicamente de cero, es más, casi sin dinero, querido, casi sin dinero, tenga la posibilidad de arrancar un negocio en donde va a apalancarse de almacenes, de fulfillment, de gente que hace el pick and pack. O sea, se va a apalancar de una infraestructura tan tremenda que hace 10, cuando yo empecé hace 17 años, Era más complicado. o sea, realmente era eso complicado. Y entonces que alguien hoy llegue y te resuelve el pick and pack, el empaquetado, la distribución, la parte logística, la parte de la entrega, la parte hasta del cobro. O sea, El vintage, todo eso. o sea, si alguien viene y te lo resuelve, o sea, realmente es una bendición. Entonces, Dropi, la verdad que cada vez lo veo más alto, cada vez lo veo más arriba, cada vez dominando más la industria. Y la verdad es que hoy es el mejor momento si tú quieres ganar dinero. Y no solo ganar dinero, si quieres calidad de vida, de la que hablábamos ahorita. Bueno, hablábamos también de algo y es que hay un punto que no hemos tocado en esta reunión o en este podcast y es que tú te enfocas en vender ticket alto y es algo que normalmente no solamente tú sino tu comunidad les gusta por temas de margen y todo eso. Claro. ¿Cómo yo hago para lograr esa percepción del cliente final? No compré algo de 500 pesos, sino que compré ya algo de 1,200, 1,500 y un poco más. Cuéntanos un poquito como qué estrategias empiezan a utilizar. Bien, lo primero que tenemos que entender es que también requiero, para que realmente la gente se lleve valor, voy a profundizar en unos conceptos que son interesantes y que a nosotros nos funcionan muy bien. Y es que acaba de eso, de compartir, de no guardarnos las cosas. Realmente, yo siempre lo digo de la siguiente manera: ninguna transformación está completa hasta que se comparte. Mi transformación no está completa hasta que haya sido compartida. Entonces, vamos a hablar de cosas que para que realmente la gente se lleve valor. Lo primero que tenemos que entender es que hay diferentes tipos de nichos, y no me refiero al nicho del producto. Es entender que hay diferentes tipos de públicos. Mira, acá los mercados sobre ruedas se les conoce como tianguis en México. Sí. Y entonces hay un público de gente que compra en el tianguis, hay un público que compra en un centro comercial y hay gente que compra en las tiendas más top del país. Y entonces, uno es mejor que otro, no. Simplemente requerimos tener un entendimiento de quién compra qué. Si tú vas al tianguis y quieres vender un producto de súper lujo, no estás ni en el lugar correcto ni en el momento indicado. Entonces, lo primero que tenemos que entender es el público al que le vamos a llegar.
Y es acá donde hay un reto interesante. ¿Sabes por qué, querido hermano? La gente suele vender barato por un tema de merecimiento. Voy a explicar esto. Muchas veces, los que venimos de abajo, yo también vengo de abajo. Yo vengo de un tema de pobreza, de dificultad, de adversidad. Yo hace 17 años vivía en una casita con techo de lámina y no tenía para pagar la renta. Y hoy, gracias a Dios, podemos vivir de una manera totalmente diferente. Pero ¿cuál fue? ¿Y qué me di cuenta en ese proceso? Que tenemos un tema de merecimiento. Como muchas veces nosotros estamos, cuando no tenemos dinero, estamos buscando precio y estamos buscando quién dé más barato, se construye una realidad y una serie de patrones, de improntas en nuestra mente, de constructos mentales, que nos hacen creer que todo el mundo está en la situación de como estaba cuando yo empecé. Sí. Y eso me hace vender barato, pero cuando vendo barato, es un gran modelo, es un gran negocio, yo no digo que no, pero también tiene sus retos implícitos ahí. Entonces yo me di cuenta que podía haber devoluciones, que podía haber gente quejándose, que podía haber muchas situaciones de ese tipo, aunque realmente lo que me gusta mucho de Dropi es que ese tema casi no existe. Sin embargo, yo me di cuenta que podía llegar más rápido a la rentabilidad, a la riqueza, a todo lo que hemos platicado, si vendían un ticket alto. Y entonces lo primero que hay que resolver es el tema del merecimiento. Porque si tenemos un valor percibido bajo de nosotros, queremos vender barato. Y desde mi perspectiva podemos, con el paso del tiempo, cambiar eso. Y entonces, uno, buscamos una audiencia que haga match con el tipo de producto de alto valor que quiero, obviamente, promover. Punto número uno. Bueno, punto número uno, el merecimiento. Punto número dos, una audiencia que esté dispuesta y que tenga la capacidad de pago un poco más elevado. Que ahí es lo famoso que se conoce como el tema del buyer persona. Correcto. Construir esa persona ideal que compraría ese tipo de merecimientos y totalmente, ese tipo de cosas. Totalmente. ¿Cierto? Para aterrizarlo también un poco. En conceptos, me encanta. Ajá. Y finalmente, porque fíjate, así como hay personas que dicen yo voy a comprar productos de $6.99, es un perfil de personas y está bien, hay gente que dice no, es que eso de $6.99 ni ha de servir, entonces yo voy a vender algo de $1,499. Entonces, y yo voy a comprar eso, porque hay gente que se merece, desde su perspectiva de la vida, de aquí hacia arriba. Ajá. Y entonces, número uno, el merecimiento. Número dos, la parte de identificar una audiencia que pueda y quiera pagarlo. Y punto número tres, construir una oferta irresistible. Construir una oferta irresistible. Eso se vuelve sumamente importante, una oferta irresistible. Y una oferta irresistible involucra varios conceptos interesantes, como el valor percibido y otras muchas cosas más, pero no me va a dar tiempo de explicar todas ahorita. Sí, bueno, habíamos hablado también de toda esa parte de mindset y quiero empezar a cerrar un poco como con este capítulo, porque pues obviamente hay mucha información que también tenemos que seguir indagando y tenemos que seguir pues obviamente trabajando en conjunto, y es esa persona que hoy por hoy está empezando, ¿cómo le hiciste tú para conocer? Y es, listo, yo también empecé, trabajaba de 8 de la mañana a 5 de la tarde, Sí. En la noche ya empezaba a estudiar un poco y ya empezaba a aplicar los conocimientos y todo eso, y empezamos a jugar en algo muy valioso que dijiste, el tema del tiempo. Claro. Esa persona que hoy por hoy está siendo empleado, ¿cómo hace para manejar ese tipo de cosas? Vamos a dividirlo también en dos partes muy breves, muy rápidas. Lo primero, y lo que hemos estado hablando ahorita, la parte del mindset, la parte de la mentalidad. Primero, creer que es posible. Mira, es que ni siquiera se trata del negocio, ¿sabes? Se trata de la persona en la que te tienes que convertir para que el negocio funcione. O sea, no es el negocio, es la persona en la que tú te tienes que convertir para que ese negocio funcione. Y entonces, primero, trabajemos en esa parte del merecimiento, de nuevos conceptos que nos alejen del sacrificio y nos acerquen a vivir una vida digna de ser vivida, una vida que te mereces. Entonces, es como punto número uno. Cosas muy puntuales, cosas un poquito más técnicas para que la gente también se lleve conocimiento práctico, porque eso es lo que se vuelve realmente valioso. Bien, lo primero que tenemos que hacer es trabajar en estado de flow, que no nos enseñan en ningún lugar, además. Okay. Mira, ahorita traigo orgullosamente la gorra de Dropi, pero yo suelo durante la semana ponerme una gorra que tiene 20H, que tiene el 20 y la H. Okay. Porque yo a mi comunidad le enseño que si va a montar un negocio de ventas por internet, necesita montar un negocio que le dé 20 horas libres. En mi comunidad un alumno no es exitoso si solamente hace dinero. En mi comunidad debes hacer dinero, pero más importante, tener 20 horas libres para hacer lo que verdaderamente importa en la vida.
esa calidad de vida de la que hablamos justamente ahorita, reconectar con tu esposo, con tus hijos, con tus hermanos, porque hablábamos justamente de que el empleado tiene un horario, tiene un tiempo y además falta el descanso y tiempo con la esposa, etc. Y el traslado y todo. Exactamente. Entonces, primero concepto que hay que tener ya en el mundo práctico. Hay que montar negocios que entreguen 20 horas libres. Luis, ¿cómo podemos hacer eso? Primero aprendiendo a trabajar en estado de flow. Es decir, entrar en esos, no quiero ir muy a fondo, pero aprender cómo gestionar los estados alterados de conciencia. Va a sonar muy raro esto, no se preocupen, tiene que ver con mentalidad, no es esotérico. Sí. Solo es entrenar a tu cabeza para que seas extremadamente productivo. En mi caso personal, lo primero que hago, antes de entrar a temas técnicos, es tener un santuario, que puede ser tu habitación, puede ser tu sala, pero yo lo que hago es coloco velas, coloco aromas, coloco cierto tipo de música, cosas que activan ciertos estados en mi mente de ultra concentración. Ok. Porque entonces, si yo puedo estar en ultra concentración y en estado de flow, en 2 o 3 horas puedo hacer más. Cosas. Puedo hacer más que alguien que le dedica 8 horas con el celular, que se la pasa en redes. Entonces, enséñate a entrar en estados de flow, como primer punto. ¿Cómo entrenar tu mente para ser ultra, hiper enfocada? Segundo punto, apaláncate de plataformas como Dropi, por ejemplo, que ponen el trabajo duro. El almacenaje, el envío, la parte de empaquetar, todos esos temas, ¿no? Y tercer punto, enséñate a utilizar la inteligencia artificial. Cuando tú utilizas la inteligencia artificial, es como si tuvieras no 5, no 10, decenas de colaboradores trabajando para ti y a un precio bajísimo además. Eso, son esos 3 puntos que yo trabajaría. Vamos a empezar a finalizar pues obviamente este podcast con una palabra muy clave, o bueno, con una pregunta muy clave, y es esa persona que nos está viendo en estos momentos, que apenas está empezando, que es empleado, que es un poquito complicado y demás, ¿qué consejo y qué tips le darías para ya ir finalizando? Ese consejo clave que tú le das a esa persona. Bien, el consejo que yo les daría, empezando por esto, es que confíen en ustedes, que crean en ustedes. Claro que les voy a dar consejos técnicos ahora mismo, pero todo parte y todo empieza en que tengas confianza en ti, en que creas que es posible, en que entiendas que tú también puedes vivir una vida digna de ser vivida y una vida digna de ser repetida. Si tú ahora mismo tienes el deseo genuino y está en tu corazón de que quieres tener un negocio en internet, en este caso con Dropi, entonces hazlo. Mira, sé valiente. Absolutamente nadie se arrepiente de ser valiente. Nadie. Y si Dios puso ese deseo en tu corazón, es porque definitivamente tienes la capacidad de lograrlo. Claro que habrá una curva de aprendizaje. Claro que estarán sus dificultades. Pero lo único que le da sentido a la victoria es la conquista de los obstáculos. Así que si ahora mismo tienes el deseo en tu corazón de empezar a vender en tu tienda virtual, de empezar a vender en Dropi, de empezar a entrar a todo este mundo, estás diseñado para lograrlo. Date el permiso de creer que es posible para ti también. Eleva tus estándares y no negocies con absolutamente nadie. Eso como punto 1. Y finalmente, el punto número 2 es el siguiente. Nicho, producto, proveedor. Acá te lo resuelven, por cierto. Acá no lo resuelven. Nicho, producto, proveedor, inteligencia artificial y publicarlo en una tienda virtual. Agregaré el último punto, que es empezar a generar tráfico que quiera comprar ese producto. Son 6 pasos que si sigues, te vas a sacar del estadio y vas a lograr, ¿por qué no? Eventualmente libertad financiera. Lo vas a lograr. Y ese primer punto hablábamos de, listo, si se comete ese error, pues finalmente también se aprendió, te va a formar un poco para no seguirlo haciendo y todo eso. Entonces, Claro. Mi hermano, muchísimas gracias por este espacio tan corto, un Placer. espacio totalmente diferente y demás. Sin embargo, vamos a seguir haciendo todo este tipo de contenidos. Recuerde que estamos en la Convención de Líderes 2025, es la primera que vamos a empezar a hacer durante todos estos años de crecimiento con todos nuestros líderes que son hoy por hoy referentes en nuestro comercio. Y adicional a eso, que son mexicanos, que la idea es esa, mexicanos que están impulsando el e-commerce en México. Entonces, nos vamos a ver en una próxima edición. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron conectados. Nos vemos. Chao, chao. México, tierra de chingones. Un abrazo.